사랑과 은혜가 충만하신 Dios Padre, 하나님 que 아버지, tiene mucho amor, 감사합니다. le doy las gracias. 우리를 죄악된 Nos ha 세상에서 llamado como su 하나님의 Hijo 자녀로 y gracias por 구별하여 주시고 distinguirnos del mundo. 또한 저희를 충성되이 여기셔서 Gracias por darnos el cargo del 직분을 profesor. 맡겨주심을 감사합니다. 특별히 Especialmente, nuestro cargo es muy importante porque hay que enseñar la palabra de Dios a los niños. Por eso necesitamos su ayuda. 저희에게 필요한 Denos la 지혜와 inteligencia, 능력과 el 사랑을 poder y el amor 하나님께서 늘 para que se 건립해 cumplan 주셔서 las obras que Dios quiere 하나님께서 hacer 우리를 por 통해 medio de 이루시고자 하시는 nosotros. 모든 일들을 또한 넉넉히 이루어 주시기를 간절히 기도드립니다. 오늘 Hoy hemos 다음 주 reunido 공과 교육을 para 위해 preparar la 함께 clase 보겠습니다. de próxima semana. 하나님께서 저희에게 Dios, 필요한 말씀으로 enséñanos 가르쳐 주시고 la palabra que 들은 바 necesitamos 말씀이 y 우리의 queremos 삶 que 속에 esa 영향을 palabra 미치고 da fruta en nuestra 뿐만 vida 아니라 para 우리에게 que esa 맡겨주신 palabra 어린이들에게 llegue 그 hasta 귀한 los 말씀이 전달될 estudiantes 수 있도록 그 para que se 어린이들에게 siembra en 숨겨질 수 su 있도록 corazón. 하나님께서 주관하여 Diríjanos, 주시기를 간절히 Señor. 기도드립니다. 교제의 시종을 Todo lo 우리를 dejamos 주께서 en su 주관하여 mano. 주시기를 간절히 바라오며 우리를 En el nombre de 사랑하시는 Jesucristo 예수님의 이름으로 hemos 감사하며 orado. 기도드렸습니다. Amén. 예, 오늘 성경 Bueno, 공과 교육 el tema de hoy es el fruto del Espíritu. 본문이 갈라디아서 5장 El texto es de Gálatas capítulo 5, por eso tenemos que leer, pero como no tenemos suficiente tiempo, por eso leamos algunos versículos nomás. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta 24, voy a leer despacio. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el de Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheros, orgáis y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que tenemos poco tiempo, pero leí las palabras porque habrán el peligro de que se preparan sin meditar suficiente las palabras y solamente con el texto se preparan la clase. Por eso, a propósito, leímos juntos. Vamos a aprender con el texto que hemos entregado. Primero, he puesto dos objetos. Tenemos que vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo que da a los salvos. Segundo, revisar su vida de cristiano, viendo las frutas que ha dado en su vida y parecer más al Señor. Ya aquí podemos saber que nosotros tenemos que vivir dando las frutas espirituales. ¿Y cuántas frutas están dándome a mí? Estos hay que ser el objeto de mi vida de cristiana. Por eso hoy día, por medio de la palabra, revisamos cada su vida de cristiana y tener el tiempo resolución. Por el inicio he puesto dos ejemplos. Primero, es de una cuenta, lo que sale en el libro también. Una persona tiene dos perros. Nació al mismo tiempo, el tamaño también es lo mismo. Casi
Todas las condiciones exteriores son las mismas. Pero si dos perros pelean, entonces ¿cuál perro ganaría? Es una cuenta que hemos escuchado muchas veces. La respuesta es, el perro que ha dado más comida gana. Asimismo, dentro de nuestros cuerpos tenemos deseo carnal y deseo espiritual, pero estos dos siempre están peleando. Por eso, por medio de esa cuenta, podemos pensar que a cuál estoy siguiendo y dónde está mi punto de vista y mis pensamientos. Eso cambiará el fruto de mi vida y el resultado de mi vida. Y otro ejemplo que pude dar a los estudiantes por el inicio de clase, suponer una situación que los niños tienen que decidir. Y si ellos están en esa situación, ¿cómo reaccionarán ellos? Hablando sobre ese tema, podremos pensar cuál es buena decisión para dar fruto del Espíritu y cómo es la vida para alegrar al Señor. Por eso, por ejemplo, la mamá botó mi juguete favorito porque el juguete estaba donde no tenía que estar. Ahí, ¿cómo reaccionaré yo? Si un amigo me molesta mucho y me molesta llamando mi sobrenombre, ahí ¿cómo reaccionaré yo? Sería buen inicio de clase si los profesores preparan y piensan sobre las complicaciones que tienen los estudiantes en la escuela o en la clase. Por eso he dado dos ejemplos. Ya volvemos al texto. Con el texto aprenderemos. Primero, en Gálatas capítulo 5, en versículo 1, sale el tema. En versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este versículo dice que Dios nos ha salvado para que nosotros seamos libres. Pero, ¿qué libertad indica? Aquí está resumido por tres cosas. Primero, habla ser libre de los pecados. Voy a leer el versículo que está en el texto, San Juan, capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dijo esta palabra, los judíos les preguntó, si nosotros nunca hemos sido esclavitud, ¿cómo dice que nosotros seremos libres? Y Jesús responde de esa pregunta, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es la promesa de Dios que si cree la palabra verdadera que dijo Jesús, entonces tendrá la libertad de la esclavitud del pecado. Segundo es la libertad de la ley. Por eso, en 2 Corintios 3:17, apóstol Pablo dijo así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Leyendo otros versículos podemos saber una cosa, que es, los judíos cuando leían las leyes de Moisés tenían una toalla tapada en el corazón, pero por el recibir a Jesucristo se destapa la toalla del corazón. Y Dios enseñó la libertad no por la ley que era una sombra, sino el Señor que es real. Y también en Gálatas capítulo 5, 4 está indicando de eso. Voy a leer. De cierto os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En ese tiempo habían muchos judíos que querían ser justos por la ley. Entre los que decían que creía Jesús también, algunos enseñaban que para recibir la salvación tenía que hacer circuncisión. Esta palabra es una advertencia para aquellos judíos y además otro objeto de esa palabra es dentro de que ellos quieren regresar a la enseñanza de la ley, en realidad quieren escaparse de los sufrimientos carnales.
Por eso es para advertir a ellos. Dios ha dicho en Romanos 5, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, pero aún así quieren regresarse bajo de la ley. Es como una esclavitud que ha sido libre, quiere regresarse otra vez a posición anterior. Pero tampoco significa que la libertad de la ley tener libertinaje. Por eso, como dijo Jesús, no pensáis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Tenemos que acordar en eso. La libertad que viene desde Jesús es la libertad de la ley. No estar amarrado bajo de la ley, sino estar encima de la ley y tener la libertad perfecta para perfeccionarse. Por eso en Gálatas 5:14, esa ley Dios ha resumido por uno. Dijo así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros que hemos recibido la salvación por el amor, con el amor podemos cumplir la ley. Antes nosotros hemos esforzado para cumplir la ley, así para poder recibir la salvación, pero ahora voluntariamente en el corazón sale el deseo para cumplir la ley, por la gracia y el amor que hemos recibido. Esto es la verdadera libertad de la ley. El tercero, como está escrito en el texto, en la vida hay libertad de decisión. Busquemos Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Hay oportunidad de la decisión, pero nos dice que no tomará la oportunidad para el cuerpo. Nosotros somos libres, podemos decidir personalmente de qué voy a trabajar, de qué voy a pensar y de qué voy a decir. Tenemos el derecho de estos. Nos ha dado libre albedrío. De lo que tenemos libertad de la decisión es porque tenemos objeto para la selección y oportunidad. Inversamente no se explica de estos. Por eso está dividiendo el objeto de la selección por dos. Primero es el deseo carnal. Segundo es el deseo espiritual. Pero los dos deseos siempre están peleando dentro de nosotros. Como hemos dicho en el inicio, el perro blanco y negro, como así, dentro de nosotros los dos deseos están peleando. Por eso en Romanos 7 también está explicando sobre eso. Busquemos Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 21 hasta 25. Es un poco largo, pero este versículo nos da enseñanza, así que voy a leer despacio. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estas dos leyes están dentro de nosotros. Después de recibir la salvación, entre las leyes discuten. Y también está explicando el resultado. En Romanos capítulo 8, versículo 5, está explicando así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si sigue el deseo de la carne, sigue pensando en las cosas de la carne, en fin, se destruye. Quien sigue el deseo del Espíritu, sigue pensando en las cosas del Espíritu, ganará la vida y paz. En el libro de Gálatas que leímos en el inicio, está explicando sobre el resultado de las dos decisiones. Como la decisión es muy importante, hay cosas que tenemos que pensar por un rato.
Leyendo el libro de 7 tipos de leyes de las personas de éxitos, podemos aprender. El primero dice, sea iniciativa de su vida. Los humanos tienen libertad de la decisión, pero la responsabilidad de esa decisión también está en ellos. Por ejemplo, en la mañana, al momento de despertarse, pensar como, qué pereza para levantarme, o, Dios me ha dado un día más para vivir, así levantarse enseguida. También, cuando se encuentra con una persona, saludarle con sonrisa o pasar ocupadamente. Cuando me han dado un trabajo que no lo quiero hacer, pensar como, ellos tienen confianza en mí, por eso me dan este trabajo. O quejarse de, me dio este trabajo otra vez. Y cuando le da el coraje, demostrar su enojo por fuera o aguantarse. En todas las cosas tenemos oportunidad de decidir. ¿Cuál va a decidir? Todas las decisiones que ha hecho se acumula y lo que se demuestra es a sí mismo. Además, en presente, todas las cosas que decide se acumula y se demostrará en el cielo. Por lo tanto, es muy importante qué camino va a tomar en cada decisión. Pero también lo que tiene que acordarse es que tenemos libertad de la decisión. Pero la responsabilidad de esa decisión también está en ellos. En la Biblia también dice así. Por eso, lo que tiene que tener cuidado en la decisión de la libertad, en la Biblia, el apóstol Pablo explica así. Busquemos 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezada para los débiles. Tenemos la libertad, pero a esa libertad siempre tiene que tener la responsabilidad. Hay responsabilidad de decidir mi futuro. También dentro de la iglesia tiene que tener la responsabilidad del efecto que da a los hermanos. Por eso, en el versículo 13, el apóstol Pablo dijo así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo tenía la libertad, y él nos enseñó que esa libertad está a los salvos. Pero él mismo se decidió de que si la comida le da ocasión de caer a su hermano, no comerá jamás la carne. Pero con este versículo podemos pensar que esa es la verdadera libertad para alegrar al Señor. La verdadera libertad es la libertad que tengo yo, podrá controlarse o no para provecho del Señor u otras personas. Esto es la libertad verdadera, aguantar para el Señor y aguantar para los hermanos, decidir. Esto es la libertad verdadera que Dios nos ha dado. Por eso, en 1 Corintios 9:12, el apóstol Pablo dijo: «Cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo». Nos enseña que todas las decisiones que tomamos nosotros tenemos que ser responsables de esos. Y también las decisiones que tomamos afectan no solo a mí, sino a Dios y a los hermanos. Hay que pensar el afecto y por ponerse con la libertad que tenemos, hay que saber que tenemos la libertad de lo que podemos hacer con la voluntad. Entonces, vamos a ver cómo es el resultado de las decisiones que tomamos. Donde explica sobre eso, volvamos a Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5, versículo 19-21, aquí también demuestra cómo es el resultado de quien ha seguido el deseo de la carne.
19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estos. Y sale 15 cosas, pero aquí podemos dividirlos. Primero es la forma de depravación de la fe, que son idolatría y herejías. Y otro es depravación moral, que son lascivia, inmundicia, orgías, engaño, borracheras y lubricidad. El resto son los problemas entre los humanos. Son hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, orgías. Seguir el deseo de la carne, o sea, el resultado de seguir el deseo de la carne se hace el pecado ante Dios y también es el pecado moral. Está explicando que se hace el pecado ante otras personas. Por otra parte, sale 9 frutos del Espíritu. Creo que muchos tienen memorizado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta 9 forma está explicando sobre personalidad de Jesús. Una verdadera vida de cristiana es parecer a Jesucristo en su vida. Por eso, ¿cuánto estoy pareciendo a Jesús? ¿Cuántos frutos del Espíritu me estoy dando? Pensar en estos se demuestra cuánto he crecido espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y nos dijo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dentro de la vida de cristiano, nosotros, con el deseo del Espíritu que sale de nuestro corazón, tenemos que seguir para parecer a Jesús, y para alegrar a Dios tenemos que dar fruto del Espíritu. Así, para recibir admiración de que hemos utilizado bien la libertad verdadera que nos ha dado. Para la referencia, en el libro del primer y segundo grado está explicando más sobre las características de nuevo fruto del Espíritu que la libertad y la decisión. Y está explicando fácilmente sobre esa forma como se demuestra en nuestra vida. Por eso creo que sería buen ejemplo si utiliza para la referencia. En la parte de la conclusión he puesto sobre el fruto de la luz, donde sale en Efesios capítulo 5, 8. En la parte de atrás nos está dando la lección de que tenemos que recordar. Por eso vamos a buscar Efesios 5, 8, 10. Versículo 8 hasta 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Está escrito así. Si en nuestra vida encontramos un momento que tenemos que decidir, en ese momento, si pensamos cuál será la decisión para alegrar al Señor, si decidimos pensando en eso, pienso que seguramente se va a demostrar el fruto de la luz en nuestra vida y va a demostrar el fruto del Espíritu. Pero no será fácil para dar frutos en su vida. Allí he puesto un ejemplo de la cuenta. Vamos a ver juntos. El título de la cuenta es Corazón recto y muchos esfuerzos. En la puerta de la oficina de ese pintor estaba puesto en una hoja escrito el corazón recto y muchos esfuerzos. Pero un joven le preguntó a él: oiga, ¿qué es el corazón recto y qué son muchos esfuerzos? Él respondió al joven: la verdad tampoco lo sé. Pero el pintor estaba aprendiendo a montarse en la bicicleta. Por eso un día estaba rodeando el pueblo con el joven. Pero el joven atrás del pintor le estaba ayudando a montarse en la bicicleta y le dijo así:
Señor, para no caerse de la bicicleta, primero tiene que ponerse recto la postura y tiene que seguir pedalear. 그때 이 화가가 Ahí el pintor le respondió así: Ah, ya entendí, gracias. Postura recta, pedalear muchos. Postura recta, pedalear muchos. El corazón recto y muchos esfuerzos. Una cosa importante, el primero, es qué cosa va a concebir en su corazón y necesitamos poner en práctica de lo que concebimos en el corazón. Estoy seguro de que si tenemos el corazón recto y esforzar muchos para cumplir esos, entonces dará el fruto para dar alegría al Señor. Oremos juntos. Dios Padre que está vivo, le doy las gracias. Hoy gracias por permitirnos para poder aprender juntos sobre la fruta del Espíritu. Permítenos y guíenos nuestra vida para poder dar el fruto por medio de nuestra vida para dar alegría al Señor. Cada momento de nuestra vida tenemos oportunidades para decidir y hemos aprendido que tenemos la libertad para decidir. Pero en ese momento de tener la oportunidad y en la utilización de la libertad, denos la fe desarrollada para poder tomar decisión para alegrar al Señor útilmente para los hermanos y para el Evangelio. Realmente hazlos gozar a los profesores dentro del Señor y también dale las gracias sobre nuestros estudiantes para que ellos también estén en esa libertad y dale las gracias para que ellos puedan crecer bien y dar fruto del Espíritu. Jesucristo, quien nos ama, en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.